Listo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Joana. Bueno, entonces, empecemos, que hoy es martes después del lunes festivo y todos nos sentimos en lunes hoy. Entonces, muy buenas noches para todos. Hoy estamos acá para hablar sobre permeabilidad intestinal y barrera intestinal. ¿Listo? Entonces, es un tema muy importante. Usualmente está unido el uno al otro, pero no son lo mismo. Uno escucha hablar de permeabilidad intestinal y de barrera intestinal y muchas veces piensa que es como el mismo cuento pero está todo unido, junto, está todo unido, entrelazado. Entonces, el intestino, si recuerdan, es una barrera, es solo una capa de células, es una tras otra juntas, así unidas, con unos pelitos. Entonces, cada mano mía es como si fuera una célula del intestino. Esto como tal es el cuerpo de la célula del intestino y estas son las microvellosidades y esta es la otra célula del intestino y estas son las microvellosidades, ¿sí? Las microvellosidades es así, como deditos, que aumentan la superficie, aumentan el área de superficie de absorción. Entonces, ¿qué pasa? Las células vienen una sola capa, una sola capa. El intestino no tiene más de una sola capa. Entonces, eso de que botó una capa del intestino no es posible porque bota toda la capa del intestino, no es por capitas, ¿sí? Entonces, están estas células del intestino. Las células del intestino se conocen como enterocitos. Entonces, los enterocitos vienen uno unido al otro. Y unidos entre sí tienen aquí como unas compuertas, tienen unas proteínas especiales que los unen y los pegan como si fueran unas compuertas especiales que permiten hacer esto en algunos momentos que se conocen como los tight junctions o las uniones, ¿sí? Esas uniones, esas uniones de conjunción, creo que es que se llaman, que lo dicen en español. Entonces, permiten que se abra un poquito y vuelva y se cierre. Se abre un poquito y vuelve y se cierre. Se abre un poquito y vuelve y se cierre. Pero usualmente están así. Esto es lo que se conoce como la barrera intestinal. Y la permeabilidad intestinal es esa habilidad que tiene de abrirse y cerrarse para que vayan entrando las cosas que tienen que entrar. Pero lo ideal es que usualmente esté así y solo pase lo que tiene que pasar. Y por aquí entran en la célula a través de la membrana, atravesan también la membrana para absorber las diferentes sustancias, los minerales, las proteínas, todos los líquidos que tenemos. Y de este lado de acá es que viene ya hacia la sangre, ¿sí? O sea, yo soy tan blanca que se ven hasta las venitas, entonces algo así, ¿sí? Como las venitas del sistema de los vasitos sanguíneos que hay en las células del intestino, y ahí es que están todo lo que es las células que van a hacer la defensa. Tengan en cuenta que en el intestino está la mayor cantidad de defensa que hay. Entonces, esta capa de acá de barrera intestinal hace el efecto de barrera. Para que pueda hacer el efecto de barrera, aquí arriba tiene que estar nadando, tiene que haber un moco. Estas células producen un moco, ¿sí? Como los mocos de uno, igual, se ven iguales a los mocos de uno o a esos flujos vaginales, así. Ese moco es indispensable para proteger a estas células del intestino. Y además de eso, estas células del intestino se alimentan de lo que hay de aquí, nadando en la superficie del intestino. Tratan de no alimentarse solamente de lo que llega de la sangre, sino que también necesitan unas sustancias que son producidas aquí, del lado del intestino,
y es de la luz intestinal que uno llama, y eso les permite que se alimenten. Ellas se alimentan de unas cosas que se llaman de ácidos grasos de cadena corta. Para que estas células produzcan el moco, tiene que tener unas bacterias que se lo coman. Si hay mucho moco, estas células van a decir, ¿y yo para qué voy a producir más moco si hay suficiente moco? Entonces, no hay suficiente moco, dejémoslo así. Entonces, por eso es importante que hayan unas bacterias que se coman ese moco, y al comerse ese moco, inducen, le dicen al cuerpo, produzca más moco, ¿sí? Entonces el cuerpo empieza a producir más moco. Entonces, la idea es que se genere más moco y se vaya regenerando. Y para eso las bacterias se lo tienen que comer. Entonces, ahí es cuando aparece en nuestra conversación la famosa Akkermansia muscífila, ¿sí? Mucinífila. Entonces, ¿qué es lo que hace esta Akkermansia? La Akkermansia es una bacteria que se conoce desde el 2004, que se dieron cuenta que se comía el moco, y al comerse el moco estimulaba la producción de este mismo en las células epiteliales. Entonces, ahí fue cuando cayeron en cuenta que, tienen que estimularlo para producirlo, y lo que produce la Akkermansia, ella produce unos ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Y esos ácidos grasos de cadena corta, después llega otra bacteria y se lo come y produce el butirato, ¿sí? Entonces vieron que había un equilibrio. El que primero estudió este cuento de la permeabilidad intestinal y estas uniones fue un médico italiano, y se dio cuenta que se dañaba esta permeabilidad cuando ese equilibrio entre las bacterias que están arriba y el moco se rompía. Entonces, eso es lo que se conoce como el leaky gut o el síndrome de intestino hiperpermeable, y en algunas partes lo llaman hasta el intestino agujereado. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un intestino permeable? ¿Cuáles son las consecuencias que nos genera el intestino permeable y cómo lo podemos medir? Pues resulta que cuando el intestino se abre y se vuelve permeable, empiezan a pasar unas sustancias que no tenían que pasar, y el sistema inmunológico empieza a decir, esto no tenía que estar acá, y empieza a reaccionar y empieza a inflamarse y empieza a generar anticuerpos contra estos alimentos o contra estas sustancias que se están pasando. Resulta que las bacterias tienen una capita, ¿sí? Es decir, tienen, ¿cómo lo explico en términos? Bueno, hay unas bacterias que son las gram negativas, que tienen unas moléculas que son muy reactivas, ¿sí? Que hacen que el sistema inmunológico reaccione mucho, pero también son importantes mostrárselas al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico aprenda a regularlo. Entonces, muchas veces estos pedacitos de bacterias también se pasan y aumentan la inflamación y la permeabilidad. Entonces, ¿cuáles son las primeras cosas que uno dice, ese intestino está permeable? Que cuando coman empiecen a generar esas inflamaciones y empiecen a ver que son unos alimentos muy específicos que posteriormente en las pruebas de sangre marcan positivo para intolerancias alimentarias, es decir, IgG para los alimentos. Lo otro es que hay unas proteínas que son las que están aquí unidas en las uniones haciendo el pegamento, que es lo que se llama como la zonulina, ¿sí? Entonces, la zonulina nos muestra el intestino está generando esas proteínas para unirse. Cuando está rompiéndose, empieza a liberarse mucha zonulina en el popó, en las heces. Entonces empieza a marcar la zonulina como positiva. Entonces, cuando esa zonulina empieza a marcar por positivo, uno dice, está teniendo que generar mucha zonulina para pegar nuevamente. Eso está generando problemas de permeabilidad.
El problema es cuando hay hay tanto daño que el intestino no alcanza a generar la suficiente sonulina para poder pegar el intestino, y en esos casos, por más que intente el intestino, ya no tiene cómo generar más sonulina. Entonces hay casos en los que la sonulina está altísima, mejor dicho, la sonulina debería estar altísima, pero ya ni siquiera tiene cómo producir tanta para tanta permeabilidad que hay. Entonces hay mucha permeabilidad intestinal, pero no hay suficiente sonulina para pegar. Y entonces ahí es cuando se ve que la sonulina empieza a bajar, pero los síntomas de la permeabilidad empiezan a subir. Entonces, en esos casos es el peor escenario porque ya ni siquiera hay cómo reparar y pegar esas goteras que hay. Entonces, en ese caso hay que utilizar otro tipo de marcadores que nos permitan ver que sí está permeable, pero que es que ya está tan permeable que el cuerpo no alcanza a reparar esas goteras con la sonulina. Entonces, para eso se toma otro estudio que es la alfa-1 antitripsina, que nos permite y que se eleva también cuando hay permeabilidad. Entonces, cuando la sonulina está bajita y la otra está elevada, decimos, uy, no, la permeabilidad en este momento está compleja, el intestino está muy maltrecho y no alcanza ni siquiera a repararlo. La otra molécula que hay que nos permite ver la inflamación es la calprotectina. La calprotectina es otra de las proteínas, otras de las sustancias que nos indica que hay un proceso de permeabilidad y cuando está elevada nos genera un momento de inflamación como tal. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay que proteger ese epitelio. Para proteger ese epitelio, es indispensable que haya un equilibrio de las bacterias dentro de las tantas cosas que hay para protegerlo. También es importante que haya un adecuado pH, ¿m? Que la acidez del estómago sea la que debe ser. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una hiperpermeabilidad intestinal? Que ya no empieza a haber un proceso de absorción adecuado, empieza a haber procesos de mala absorción. Tengan en cuenta que las bacterias producen muchísimas cosas. Dentro de lo que hay unas bacterias, por ejemplo, que inducen la producción del moco. Hay otras que se consumen el moco. Hay unas que producen GABA. Hay otras que consumen GABA. Hay unas que producen serotonina. Hay unas que producen diferentes ácidos grasos de cadena corta. Entonces, dentro de lo que encontramos hay un listado gigantesco de las diferentes bacterias que producen diferentes cosas. Y para que todo esté funcionando bien, se necesita un poco de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, hay otra bacteria que es muy importante, que es una productora como tal del butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que sirve para alimentar a las células del intestino y el cuerpo lo necesita, y su mayor producción es por las bacterias que están en el intestino. Entonces, dentro de las bacterias que producen este butirato, hay unas que van de la mano con la Akkermansia. Entonces, la Akkermansia le da el alimento para que el Faculobacterium praunici se la pueda comer. ¿Listo? Y esta produce el butirato. Entonces, existen suplementos con Akkermansia como tal, pero hay unas controversias, encuentro controversias en la literatura, si es mejor darlos vivos o si es mejor darlas pasteurizadas. Entonces pero ¿para qué van a dar una bacteria muerta pasteurizada? Pues con eso se dieron cuenta que la estimulación como tal de las células para que produzcan el moco no se necesita que la bacteria esté viva, que con el simple hecho de que estén las partículas de ella generan la estimulación.
Entonces eso llevó a darse cuenta que en los probióticos no siempre se necesitan que las bacterias estén vivas, sino que los pedacitos de las bacterias pueden apoyar este proceso, ¿sí? Entonces, no sé, niñas, ¿qué dudas tienen hasta acá, hasta este momento? ¿Alguna tiene alguna inquietud? Bueno, entonces, hay diferentes estudios de diferentes laboratorios que nos permiten evaluar esa inflamación y esa permeabilidad. ¿Cuáles son los otros marcadores que están incluidos dentro de esos estudios? Dentro de esos marcadores está también la IgA, ¿sí? La IgA, bueno, aquí me están preguntando ya, ¿qué otros síntomas puede presentar una persona con intestino permeable? Entonces, usualmente las personas con el intestino permeable está ligado a la inflamación, ¿m? Y lo que se conocen como las intolerancias alimentarias. También la sobreestimulación de ese sistema inmunológico y esa inflamación del intestino muchas veces conlleva a que se activen procesos de autoinmunidad, enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, es muy importante mantener una adecuada permeabilidad, sobre todo en aquellas personas que ya de base tienen una enfermedad autoinmune. Entra a mirarles cómo está el intestino y si este está inflamado y permeable, porque como el sistema inmunológico o sea, todo el tiempo se le están pasando alimentos, se le están pasando tóxicos, se le están pasando químicos, se le están pasando cosas que no debería haber. Entonces llega un momento donde empieza a atacar y atacar y atacar y dice, ¿sabe qué? Yo ya no sé ni a qué atacar. Voy a atacar a todo el mundo. Voy a atacar a todo lo que se mueva, lo que no se mueva, lo que aparezca, todo. Y entonces empieza ya ni siquiera a reconocer lo propio y empieza a atacarse a sí mismo. Entonces, como parte de lo que se ha visto para estrategia para bajar la autoinmunidad, es decir, la reacción del sistema inmunológico de manera exagerada, está entrar a mirar la permeabilidad, entrar a mirar la inflamación, entrar a corregir la disbiosis. Muchas veces hay unas disbiosis que son la base de esta permeabilidad y este desequilibrio. Entonces, cada vez que veas una enfermedad autoinmune, empieza a buscar. Empieza por el intestino. Si ves que los alimentos generan malestar, si ves que la ingesta, que el consumo de determinados alimentos hace que se inflame y además de eso genera irritabilidad, está inquieto, no se halla el niño o se pueden poner incluso agresivos en algunos momentos con algunos alimentos en específico. Y tú empiezas a mirar que son siempre esos alimentos. También los dolores de cabeza por algunos alimentos pueden demostrar que se están generando intolerancias como tal, alimentarias. Entonces, cuando veas esas cosas que te llamen la atención, que pueda ser un intestino permeable, cuando ya no haya un buen proceso de absorción y de digestión y empieces a ver que los alimentos no están siendo como que también digeridos, puede ser también lo mismo. Aquí me dicen algo que sí es una prueba que uno hace muy casera y que puede ayudar a darte una guía, ¿sí? Y es la remolacha. Entonces, lo que comentan y lo que hemos visto dentro de las mamitas con niños con autismo es que cuando los chiquitos comen remolacha,
y la orina, no el popó, la orina se vuelve rosada, usualmente son niños que tienen una mayor permeabilidad intestinal, porque la molécula no debería pasar el intestino, pero cuando es absorbida, entonces cuando esa molécula que pigmenta como tal es absorbida, empiezan a orinar rosado o empiezan a orinar tendiente a moradito, o sea, así como este saco, empiezan a tender así a orinar rosadito de esa manera. Y mientras que los niños, a medida que van mejorando la permeabilidad intestinal o los que no tienen permeabilidad intestinal, pese a que se comen la remolacha, la orina sigue siendo amarilla. El popó sí siempre cambia de color independientemente de cuando están permeables o no, pero lo que sí cambia de color en los niños que tienen la permeabilidad intestinal es el color rosado en la orina. Y entonces a esos niños se les hacen los estudios y evidentemente, entre más rosada está la orina, los niños tienen mayor inflamación y mayor permeabilidad, y los que ya les sale amarilla o no les sale rosada la orina son los que tienen menos permeabilidad. Y sí se ha visto bastante eso entre los niños. La otra pregunta es, cuando el examen de calprotectina fecal sale bien, entonces se puede concluir que no tenemos permeabilidad. Lo ideal es mirar los tres, mirar la calprotectina, mirar la sonulina y mirar la alfa-1 antitripsina. De esa manera puedes ver en conjunto si efectivamente está bien, porque la calprotectina muestra más que todo inflamación, mientras que la sonulina te muestra más permeabilidad. Entonces, el ideal es mirar los tres componentes juntos y de esa manera ver que no hay permeabilidad como tal. Lo mismo, las intolerancias alimentarias, cuando el intestino está muy permeable, todo lo que el niño coma usualmente y de manera frecuente le va a empezar a marcar como intolerancia. Entonces, los niños que tienen muchas intolerancias alimentarias, he visto hasta 50 alimentos diferentes, son niños que realmente el intestino está hecho un queso gruyere, está súper permeable y permite el paso de absolutamente todo. Entonces eso expone todos esos alimentos al sistema inmunológico y le está reaccionando constantemente. Entonces, a medida que van bajando la permeabilidad intestinal y que pasa el tiempo sin exponerlo al alimento, empieza a recuperarse. Entonces, cuando tienes niños con una permeabilidad muy alta, pues los estudios van a mostrar muchos alimentos. Y entonces es ahí sí más importante aún hacer el examen para mirar cuáles son esos alimentos que están marcando positivos, y esos alimentos que estén marcando positivos, retirarlos para que para que el cuerpo, el sistema inmunológico descanse y deje de reaccionar contra ellos. Con el tiempo se irán muriendo las diferentes generaciones de glóbulos blancos que están identificando como tal, como algo negativo ese alimento, y es como el ejemplo que yo doy, ¿sí? Si hay muchas generaciones, es un ejemplo, pero pues bueno, eh, nosotros acá en Colombia vivimos una época de mucha violencia, y en ese momento estaban los letreros de los grandes capos y uno los identificaba, ¿sí? En su momento los identificaba, yo estaba muy pequeña, yo tenía como 9 años, pero aún así los identificaba y aún me acuerdo, o sea, si ponen la imagen, yo digo, ese me lo pusieron en algún momento de esa busca. Pero si ya les preguntamos a nuestros hijos que tienen 14, 15 años si ven esa imagen y se la identifican, no tienen ni idea quién es, ya no la identifican. Lo mismo pasa con el sistema inmunológico. La idea es que pase el suficiente tiempo entre las diferentes generaciones de glóbulos blancos y ya no identifiquen los alimentos, y de esa manera, mientras tanto, se ha trabajado en cerrar el intestino
en mejorar la permeabilidad nuevamente, en repararlo, en reparar esas bacterias para que, y reparar el ambiente y reparar el entorno para que nuevamente se cierre el intestino y uno pueda empezar otra vez los alimentos y vuelvan a pasar. Entonces hay varias estrategias para recuperar esa barrera intestinal. Y tenemos que intentar recuperar esa barrera. Entonces, lo primero es tratar la disbiosis, recuperar el equilibrio, sacar quienes no deben estar ahí y empezar a alimentar de manera adecuada las bacterias que van a generar que se produzca ese moco. Ese moco es muy importante porque en ese moco viven las bacterias, ¿sí? Y por encima de ese moco también viven otras bacterias. Entonces se tienen que dar alimentos que permitan que las bacterias que producen moco y además de eso que rompen los carbohidratos más adelante en el colon se fortalezcan y nos permitan hacer una adecuada digestión. Entonces, la próxima clase vamos a ver es cuáles son esos diferentes componentes, esos diferentes alimentos que podemos utilizar para alimentar adecuadamente la flora intestinal que rompe los carbohidratos, que se llama la sacarolítica, ¿sí? Entonces, la próxima clase vamos a ver específicamente eso. Van a encontrar que son alimentos sencillos que están en casa y que muchas veces no necesitamos de un amplio presupuesto para eso. Pero entonces, si tienes la duda de si tienes la permeabilidad, la remolacha sí sirve, no está científicamente comprobado, no está avalado, pero sí es un buen truco para mirar. Entonces, ¿qué dudas tenemos más sobre permeabilidad? Es recomendable el kefir para los probióticos. Ok, el kefir es un hongo y hay personas, como todo en la vida, que les sientan muy bien los hongos y hay personas que no les sientan bien los hongos. Y dependiendo de cómo tengas el sistema inmunológico. Te doy un ejemplo. Yo tuve un problema de micotoxinas, mi cuerpo estuvo expuesto a toxinas de hongos en el ambiente por las humedades en la casa y yo generé una histaminosis. Es decir, que las células de mi cuerpo que liberan la histamina se vuelven locas cuando tienen la estimulación de un hongo y liberan todas las sustancias al mismo tiempo. Y me lo despertaron los hongos. Por lo tanto, yo no puedo comer un champiñón, no puedo comer un yogur, no puedo comer determinadas cosas que tengan hongos, tipo kefir, porque inmediatamente mi cuerpo empieza a reaccionar y empieza a generar las histaminas, a liberarlas y empiezo a sentir las palpitaciones y empiezo a sentir como que no me hallo y empiezo a sentir como una ansiedad. Incluso me puedo brotar un poquito rojo, los cachetes se me ponen rojos y también me pueden dar dolores de cabeza. Más o menos al día siguiente o a los 2 días me empiezan los dolores de cabeza. Pero hay gente que le sienta súper bien, hay gente que el kefir le va muy bien. Entonces, todo depende de las tolerancias y de cómo te haya ido previamente con los hongos. Lo mismo puedes mirar si le fue, qué tan tolerantes con los hongos, cómo le ha ido cuando ha suplementado otro hongo que es el Saccharomyces boulardii, que tiene una marca comercial en sobrecitos que se consume mucho con las diarreas. No te puedo usar marcas comerciales por aquí. Pero sí el Saccharomyces boulardii, que es el hongo que trae estos probióticos, le ha sentado bien, es posible que no tenga esa predisposición a los hongos. Entonces, como probiótico, como todo en la vida, hay que probarlo y hay que mirar. Lo que sí tienes que mirar es qué tipo de kefir vas a usar.
si kefir de agua o kefir de leche. Recuerda que nuestros chiquitos, algunos no reaccionan bien a la caseína, ¿sí? Por la caseomorfina, y algunos no, además de eso, tienen alergia e intolerancia a algunos de los componentes de la leche como tal, ¿sí? Entonces, si lo vas a hacer de kefir en agua o si va a ser un kefir en leche, es diferente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta. La presencia de moco y de restos en las heces no necesariamente quiere decir que esté permeable. Hay veces que sí puede tener, además de eso, la permeabilidad, pero también puede ser por las diferentes bacterias que se tengan. Hay unas bacterias que son las sacarolíticas, que son las que rompen los carbohidratos, y otras que son las proteolíticas, que son las que rompen las proteínas como tal, ¿sí? Entonces, algunas veces no hay un equilibrio en esas bacterias, algunas veces faltan unas o faltan las otras, y eso puede hacer que no se esté digiriendo bien. Si además de eso no tienes un pH, también el pH te altera. Entonces, las enzimas funcionan con un pH específico, ¿sí? Es decir, con un nivel de acidez, se activan. Entonces, cuando en el intestino y en el estómago no hay los niveles de ácido que se necesitan adecuadamente, no se activan las enzimas y no pueden romper y digerir, ¿sí? Además de eso, para que en el intestino se liberen bien las diferentes enzimas, se necesita que se teste ese pH, ¿sí? Entonces, si el páncreas no está liberando la cantidad de enzimas que debe ser, y cuando se liberan no están en un ambiente que tengan la acidez o la alcalinidad que se necesita, no se van a activar. El ejemplo más claro es la piña. No sé cuántas personas de ustedes, cuántos de los que están acá reaccionan cuando comen piña. Cuando yo como piña, mi lengua se raja, queda con una raja horrible en la lengua y empieza a doler, porque la piña tiene unas enzimas que son unas proteasas que con un nivel específico de pH se activan y empiezan a funcionar, rompiendo las proteínas, en este caso las proteínas de la lengua. Entonces, cuando la piña está generando ese efecto, o por lo menos yo para podérmela comer, lo que hago es echarle sal. Cuando le echo sal, le cambia el pH a la proteína e inactiva la proteasa. Le cambia el pH a esa enzima e inactiva la proteasa, y la proteasa ya no me genera daño, ya no me rompe las proteínas de la lengua y ya no me raja la lengua porque le cambié el pH. Pues eso pasa con todas las enzimas del cuerpo. Todas las enzimas del cuerpo necesitan un pH específico para funcionar. Entonces, si no se están produciendo los jugos gástricos suficientes, la acidez suficiente, y no hay un equilibrio en la acidez en todo el tracto gastrointestinal, las enzimas que se liberan en cada una de las partes no van a funcionar, no van a tener su efecto adecuado. Por eso es importante mirar la presencia de hipocloridia, ¿sí? Es decir, cuando no hay suficiente ácido, y evitar el uso de diferentes cosas que modifiquen el pH. Hay diferentes medicamentos que modifican el pH, y diferentes, sí, medicamentos que les dan a los niños, sobre todo cuando tienen el reflujo. Entonces dicen, es que tiene el reflujo, entonces denle el omeprazol. Es que tiene el reflujo, entonces denle el hidróxido de aluminio. Es que tiene el reflujo, entonces denle. Y lo que hacen es no arreglar la razón por la cual está haciendo el reflujo, sino que lo que están haciendo es cambiarle el pH, la acidez, para que cuando haga el reflujo no lo sienta y no sea ácido, ¿sí? Y no le queme. Entonces, los restos de comida te pueden decir,
muchas otras más cosas que no necesariamente permeabilidad intestinal, ¿sí? El biofilm no necesariamente tampoco es permeabilidad intestinal. Muchas veces, muchas de las bacterias o sea, las bacterias usualmente viven en modo biofilm, viven en modo cambuche, por decirlo así, metidos dentro de este moco. Ellas usualmente no viven nadando como tal. Pero entonces hay biofilms buenos y hay biofilms malos. Entonces, dependiendo del tipo de bacterias que tengas, te van a generar un exceso de biofilm que no deberían estar, como por ejemplo la cándida, cuando ya se convierte en IFAS y se convierte en modo, deja de estar en modo levadura, tiende a ser moco y biofilm. Muchas veces cuando uno ajusta la flora intestinal, también disminuye el moco. Y parte de esa disminución de ese moco es lo que a veces cuando uno ajusta la flora intestinal precisamente ve que deja de salir con tanto moco y les produce un poquito de estreñimiento porque ese moco como tal es como una vaselina, es un moco y lubrica de alguna manera las heces y es más fácil sacarlo, pero no necesariamente es por permeabilidad intestinal. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Listo? Entonces, hoy terminamos con esto para ya la siguiente clase, porque hoy es martes después de lunes. Y todos estamos algo cansadas. Entonces, empezamos el próximo martes, vamos a ver las diferentes estrategias que tenemos para alimentar las bacterias de los carbohidratos y que además de eso alimentan el moco y estimulan la producción. ¿Lista? Entonces, nos vemos el próximo martes y que tengan una buena noche.